Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Hernán Mentasti y este espacio se llama Religiosamente Incorrectos. Te cuento, hoy vamos a hacer un paréntesis acerca de los estudios que venimos haciendo últimamente en los distintos videos y vamos a hablar un poco de la actualidad política argentina. Vimos en este fin de semana de septiembre, luego del intento de magnicidio de la señora vicepresidente de la Nación, la cual con quien podés estar o no de acuerdo, podés pensar que fue un circo o no. La verdad que no estamos acá para evaluar eso, más allá de la opinión personal que uno tenga, pero sí está claro que después todos los políticos se solidarizaron, invitaron a una misa en la Catedral de Luján, convocada por un arzobispo, en realidad por los militantes y el arzobispo les dio la misa, pero bueno, como teólogo cristiano, tengo la obligación de hacer un comentario acerca de esto porque fue, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Una foto de la hipocresía, ¿sí? Pero ¿por qué una foto de la hipocresía? Porque, a ver, por un lado el arzobispo está obligado a recibir a todos en la iglesia, ¿no? Ya sea católica o un pastor protestante, ¿sí? O sea, el cristiano está obligado por amor de Dios y por el amor de Jesús a recibir a todos los que vengan a Cristo. Ahora, la realidad es que están obligados a recibirlo, pero siempre y cuando vengan en actitud de arrepentimiento. ¿Verdad? El arrepentimiento en el idioma griego bíblico es la palabra metanoia, pero no es un ritual o el ritual al cual estamos acostumbrados bueno, un acto de contrición, después te confesás con el cura. No, no, no. Esta palabra metanoia significa cambio de mentalidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno se acerca al cristianismo, uno tiene que estar dispuesto a tener y a realizar un cambio de mentalidad. No puedes seguir obrando y pensando como lo venías haciendo hasta ahora, porque la idea es que tengas un nuevo comienzo, o sea, que seas una nueva criatura por medio de Jesucristo y no que seas un viejo hombre con mentalidad carnal pensando solamente en los placeres egoístas de la vida, ¿verdad? Para resumirlo muy livianamente, mucho más profundo el concepto de arrepentimiento, pero para que sea entendible y no sea muy largo el video. Ahora, ¿qué pasa? Esta gente va a la misa, la verdad que no me toca a mí juzgar sus corazones, pero bueno, algunos pueden tal vez tener algún examen de conciencia durante la misa, otros por ahí no les va ni le viene, pero van por una cuestión de solidarizarse, de estar ahí con la militancia, que los vean simplemente para la foto. O sea, los motivos de los corazones pueden ser infinitos, pero la realidad es que eso, a los ojos de Dios, creo yo que no les sirve para nada, ni a ellos, ni a la gente que en realidad no come vidrio y la gente se da cuenta de que son todos unos hipócritas. Ahora, igualmente yo te quiero hacer otro comentario y contarte el contexto histórico y teológico de lo que es, o sea, Jesús, nosotros nos lo imaginamos ahí con las alitas, todo buenito, caminando, haciendo milagros, pero no, Jesús cuando tenía que poner los puntos los ponía. Y vamos a ver una escena en la cual Jesús echó a latigazos del templo a todos los que estaban adentro, ¿sí? O sea, lo cual fue un escándalo realmente, ¿no? Para los religiosos. ¿Por qué? Porque echó a todos los comerciantes que vendían productos destinados a cumplir con los ritos ceremoniales de la religión judaica, y también echó a los cambistas de dinero que se quedaban con jugosas comisiones para que los visitantes judíos que venían de otras tierras pudieran pagar el impuesto o la entrada al templo en moneda local. O sea, estas actividades, el comercio, el cambio de dinero, no tenían nada de malo en sí mismas, ¿sí? El tema es que no las estaban haciendo con honradez. Y muchos de los políticos que estaban en esa misa, algunos en primera fila, otros no, la realidad es que una vez que salen de la iglesia siguen haciendo las mismas fechorías, los mismos entramados de corrupción y bueno, obviamente en vez de gestionar para el futuro de la nación, gestionan para sus propias arcas, para la militancia y para quedar bien con el que los pueda promover más rápido, ¿sí? Pero bueno, lo que Jesús atacó
en esta escena fue todo el sistema de corrupción que estaba destinado a mantener los privilegios de los dirigentes religiosos. Esto lo puedes ver en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 14 al 16. ¿Quiénes? O sea, en el caso de Israel, estos religiosos también cumplían funciones políticas en aquellos tiempos. O sea, pasemos a ampliar. Los peregrinos, o sea, es decir, judíos que luego de las conquistas del imperio asirio y del imperio babilónico habían sido dispersados por Medio Oriente y por Asia Menor, lo que hoy es Turquía actualmente, y algunos también por Grecia, que hacían por lo menos una vez en su vida o una vez al año, iban peregrinando al templo de Jerusalén, donde había estado el arca del pacto de Dios durante el periodo del reinado de Salomón, y para adorar a Dios, presentarle ofrendas y cumplir con los ritos de la religión judía. Ahora, estos peregrinos venían de todos los lugares, pero con todas clases de monedas, entonces necesitaban cambiar a la moneda de curso local para poder pagar el impuesto de entrar al templo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes decían, ay, no, yo otras monedas no toco. ¿Sí? Entonces, estos cambistas muchas veces o durante estas festividades llegaban a recaudar el equivalente al sueldo de un día de una persona en cada operación de cambio, ¿sí? Lo cual representaba una comisión exorbitante, o sea, una bestialidad. Era un denario puntualmente, el salario de un día en tiempos bíblicos. ¿Y esto qué hacía? O sea, esto causaba que se abuse de los peregrinos más pobres, los más modestos, los que por ahí llegaban con todo el esfuerzo y venían de muy lejos. Bueno, esto era un abuso. Pero ahí no terminaba la cosa, ¿sí? Siendo que para la época de la Pascua podían llegar a pasar 2 millones de personas por Jerusalén. O sea, hace un par de cuentas y te vas a dar cuenta lo que te estoy comentando de esta injusticia. Bueno, además, otro tema, los cambistas estaban entongados con los comerciantes, perdón la palabra entongados si estás escuchando en español, no de Argentina, sino de México o de otros países de Latinoamérica, es un lunfardo o un argentinismo que significa que estaban participando de una coima, de un soborno, de un acto de corrupción. Entonces, estos comerciantes estaban de acuerdo con los cambistas y los comerciantes que hacían, vendían los animales destinados a los sacrificios, becerros, palomas, corderos, en fin, había distintos tipos de sacrificios de acuerdo al nivel social o a la clase social del israelita, del judío. Pero ¿qué pasa? Tenían que tener una característica, tenían que ser hallados sin defecto y tenían que ser perfectos, dado que la ley sacramental así lo imponía. Ahora, además, las autoridades del templo tenían inspectores que verificaban a los animales antes del sacrificio y además les cobraban por ello también un impuesto. Entonces, si el fiel judío compraba el animal fuera del templo, con seguridad le iban a encontrar algún defecto, por lo que no podrían utilizarlo para cumplir con el ritual. ¿Sí? ¿Y esto por qué pasaba? Porque, bueno, dadas las complejas condiciones de los viajes, los peregrinos difícilmente podían traer los animales seleccionados de sus propios rebaños. ¿Sí? ¿Te imaginabas viajar 1500, 2000 kilómetros con un cordero para después sacrificarlo en, en el altar del templo? La verdad que era una locura. Entonces, toda esta serie de injusticias se agravaban por el hecho de que además se perpetraban, perdón, en el nombre de la religión y además por los sacerdotes que cumplían una función política. Esto es como nuestros políticos actuales que te aumentan los impuestos a punto tal de que nosotros, por ejemplo, tenemos el Día de la Libertad Impositiva alrededor de julio. O sea, trabajás 7 meses para pagar impuestos, en Argentina, por lo menos. Entonces, bueno, este era el marco en el que Jesús denunció, ¿sí? A todos estos sátrapas, a todos estos delincuentes y los sacó corriendo a latigazos del templo, ¿sí? Para ir terminando, eh, o sea, la realidad es que el reino de Dios ya nos ha llegado, ¿sí? O sea, nos ha sido dado gratis además y no usa la violencia ni la coerción. El reino
de Dios, que no es terrenal, impulsa el orden espontáneo dirigido por Dios entre las personas a través del amor y la transformación interior. A su vez está basado en la cooperación voluntaria, porque Dios le da la libertad al individuo para elegir y colaborar por los demás. Dios no te obliga a que le des, por ejemplo, un plato de comida al pobre, pero uno por amor, eh, por eso muchas veces se organizan, los cristianos nos organizamos para tratar de satisfacer, aunque sea en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros recursos, las necesidades de los que están en situación de vulnerabilidad. Este, pero también esa cooperación voluntaria está basada en la dignidad que se obtiene a través de la multiplicación del trabajo. Esta última se hace posible cuando se sirve este trabajo del libre mercado. Sí que era un poco lo que pasaba en tiempos de Jesús, el comercio por las rutas terrestres y marítimas en la zona de Medio Oriente era muy importante. Y también, además del mercado, la libertad de empresa como medios para lograr, ¿sí?, esta cooperación voluntaria. Obviamente, esto en un marco de fuerte de ética y moral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos acumular riquezas y ser personas muy crueles al tener una posición de mucha riqueza, ¿no? El ser humano está fallado desde la caída de Adán y Eva y si bien Dios nos redime y nos cambia, tenemos, obviamente, igualmente tenemos que estar vigilantes de estas cuestiones, pero es una vigilancia interior, no es, eh, o sea, que hay que poner un órgano del Estado que vigile a ver los ricos si le dan a los pobres, no, eso es socialismo, es autoritarismo, yo no soy experto en ciencias políticas, pero no da. ¿Mm? Entonces, bueno, eh, por último, dos detalles. Pedro era pescador y Pablo fabricaba tiendas destinadas al comercio. Y además Pablo también tenía proveedores de tela teñida como Lidia, o sea, una mujer empresaria. Esto era, en aquellos tiempos, verdaderamente revolucionario. Ahora, eh, Jesús no se oponía a la prosperidad material. ¿M? Hay quienes utilizan la historia del joven rico, quien no quiso vender todas sus posesiones para seguir al maestro, como justificación para afirmar que la riqueza es contraria a la espiritualidad. Sin embargo, no se explica que en la Palestina del siglo I existía la creencia de que los ricos tenían un lugar ganado en el cielo y entonces se consideraban a las riquezas como señal del favor de Dios. O sea, lo que Jesús le quería decir al joven rico cuando le dijo, vende todo y sígueme, no era las riquezas son malas, sos un desgraciado porque sos rico. No, lo que le quiso decir es, cambia tu enfoque, deja de poner tu esperanza para ser salvo en las riquezas y poné mi esperanza en mí, que soy el verdadero Salvador. Pero bueno, con esto, ya para no hacer más largo el video, que empezó como una crítica hacia los políticos hipócritas que tenemos en Argentina, eh, tanto de un lado político como del otro, ¿sí? No quiero hacer distinciones de ningún tipo. Eh, bueno, necesitaba contarte también un poquitito este contexto histórico y teológico, porque muchos periodistas también lo mencionaron, solo que en forma parcial, porque tal vez no lo conocen a fondo, en los medios de comunicación comentando los hechos de este último fin de semana. Así que te agradezco por haber llegado hasta acá, hasta el final. Acordate de suscribirte, seguirme, apretar la campanita. Todos sabemos cómo funciona YouTube a esta altura, así que bueno, haciendo eso me vas a ayudar a que este video tenga más visibilidad y podamos llegar a más gente. Gracias, hasta la próxima, Dios te bendiga.